Ellos lo tuvieron todo: fama, dinero, mujeres, lujos y excesos. Eran los reyes del cine de ficheras, las estrellas que hacían suspirar y escandalizar a un México que los aplaudía, pero también los juzgaba. Sin embargo, detrás de las risas y los desnudos se escondían infiernos que pocos imaginaban. Historias de traiciones, fortunas desaparecidas, adicciones descontroladas y amores que terminaron en tragedia. Hoy te voy a revelar cómo 15 grandes del cine de ficheras terminaron sin nada, olvidados, arruinados y, en algunos casos, incluso mendigando en las calles. Prepárate, porque esta verdad no la encontrarás en ninguna otra parte. Cecilia Fuentes nació con un apellido que pesaba toneladas. Hija del escritor Carlos Fuentes y de la actriz Rita Macedo, estaba destinada a brillar en las artes. Tenía belleza, talento y conexiones poderosas en el mundo cultural y político de México. Pero en lugar de seguir la elegancia intelectual de su padre, decidió tomar un camino que escandalizó a la élite. Se adentró en el cine de ficheras, el género más criticado, censurado y señalado de su época. Dicen que Carlos Fuentes nunca la perdonó. Mientras él escribía novelas que lo colocaban en la cima del mundo literario, su hija aparecía en pantallas de barrio, encarnando personajes atrevidos y provocadores que, según los rumores, eran motivo de vergüenza en las reuniones familiares. Algunos incluso aseguran que hubo rupturas tan profundas que el propio Fuentes la desheredó, borrando cualquier posibilidad de que recibiera un centavo de la fortuna intelectual y económica que había amasado. Pero el verdadero infierno de Cecilia no fue la distancia con su padre, sino lo que vino después. El mundo del cine de ficheras le abrió las puertas con promesas de éxito, pero también con trampas mortales, productores que la usaban y luego la desechaban, romances turbulentos con hombres poderosos que solo la buscaban como un objeto de deseo, y una industria que, en cuanto ella dejó de ser joven, simplemente le cerró las puertas. Se dice que llegó a tenerlo todo: departamentos de lujo en la Ciudad de México, autos importados, fiestas interminables en las que corría el champán. Pero también se dice que lo perdió todo en cuestión de años. Entre malas inversiones, amistades interesadas y relaciones tóxicas, Cecilia terminó prácticamente sola. Los rumores más oscuros afirman que pasó noches enteras en hoteles baratos, viviendo con lo justo, cargando con el estigma de ser la hija incómoda de uno de los intelectuales más respetados del país. Otros aseguran que intentó regresar al cine, pero ya nadie quería verla. El público la había olvidado. Los productores no apostaban por ella y su nombre estaba marcado por el escándalo. Cecilia Fuentes, la mujer que pudo haber heredado un imperio cultural y una fortuna, terminó en el silencio, con un apellido enorme que no le sirvió para salvarse. En la memoria colectiva, quedó como una figura trágica, la hija rebelde que eligió el camino más difícil y que pagó un precio altísimo por su osadía. Sasha Montenegro no solo fue una actriz del cine de ficheras, fue un fenómeno social. Con su acento extranjero, sus curvas perfectas y un magnetismo que desafiaba los estándares de la época, se convirtió en la vedette más deseada y también más criticada de México. Pero lo que parecía ser su mayor triunfo, conquistar a un expresidente de la República, terminó convirtiéndose en la cadena que arrastraría hasta su ruina. Cuando José López Portillo la conoció, Sasha ya era una figura consolidada en el espectáculo. Él, en cambio, estaba en el ocaso de su vida política, señalado como uno de los presidentes más polémicos y recordados por su famosa frase: "Defenderé el peso como un perro". Aquel romance no fue un simple chisme de pasillo, fue un terremoto mediático. El expresidente, casado y con una familia entera detrás, decidió apostar todo por ella. El costo fue enorme. López Portillo enfrentó críticas despiadadas, su reputación política se desplomó y hasta su familia lo repudió. Y Sasha, aunque se mostraba sonriente en los eventos sociales, se convirtió en la mujer más odiada por una parte de la sociedad mexicana. Para algunos,
era la ambiciosa que había hechizado al expresidente. Para otros, la culpable de que la familia presidencial se fracturara de manera irreversible. Durante un tiempo, la vida de Sasha parecía de ensueño. Mansiones en las lomas de Chapultepec, choferes, autos lujosos y fiestas en las que se codeaba con políticos, empresarios y artistas. Se decía que tenía closets repletos de abrigos de piel, joyas invaluables y que viajaba en aviones privados como si fueran taxis. Pero todo eso estaba sostenido por un hilo frágil: el dinero de López Portillo, que ya no era infinito, y los enemigos que ella misma se había ganado. Cuando el expresidente murió en 2004, la historia dio un giro cruel. Sasha esperaba ser la heredera principal, pero los hijos de López Portillo iniciaron una batalla legal feroz. El pleito por la herencia la dejó en los tribunales durante años. Según versiones cercanas, muchos de sus bienes quedaron congelados y varios de los lujos que disfrutaba nunca fueron legalmente suyos. Pasó de vivir como reina a luchar por cada peso, enfrentando embargos y procesos que la desgastaron emocionalmente. Y entonces vino la soledad. Las amistades que en los años dorados se arremolinaban a su alrededor desaparecieron. Los empresarios que la cortejaban ya no la invitaban. Las cámaras dejaron de buscarla y los productores de cine ya no apostaban por su imagen. Sasha, que había sido símbolo de poder y deseo, quedó reducida a un nombre del pasado. Algunos rumores aseguran que, en su desesperación, llegó a vender piezas de joyería que alguna vez le regaló López Portillo, incluso subastando discretamente abrigos y relojes en el extranjero. Otros dicen que intentó regresar a los escenarios, pero su tiempo ya había pasado. Las nuevas generaciones apenas sabían quién era, y su presencia ya no generaba escándalo, sino indiferencia. Lo más trágico es la paradoja de su historia. Sasha Montenegro, la mujer que encarnó la fantasía de un México entero, terminó enfrentando la realidad más dura de todas: el olvido. El lujo se convirtió en carencia, el amor en pleitos judiciales, y su nombre, que antes abría portadas, hoy apenas aparece en los recuerdos de un género que también quedó enterrado en la nostalgia. Sasha fue reina, amante, símbolo y villana, pero al final terminó como muchas figuras del cine de ficheras. Sola, sin la fortuna que parecía eterna, y con un lugar en la historia marcado más por el escándalo que por el reconocimiento. Hablar de Lin May es hablar de un mito viviente. La vedette oriental, que con su melena negra, sus rasgos exóticos y su desparpajo en el escenario, se convirtió en un ícono del cine de ficheras. Pero detrás de la risa estridente y las declaraciones escandalosas, se esconde una vida marcada por excesos, amores fallidos y, según muchos, fortunas que desaparecieron como agua entre los dedos. Lin May pasó de bailar en cabarets de Acapulco a codearse con políticos, narcos y empresarios de alto nivel. Se dice que en su época dorada ganaba más que cualquier actriz de telenovelas, que le pagaban en efectivo maletas repletas de dólares por presentarse en fiestas privadas y que recibió regalos inimaginables: autos deportivos, mansiones frente al mar y joyas que parecían sacadas de la realeza. Sin embargo, con el tiempo todo ese imperio de lujos empezó a desmoronarse. Los rumores son muchos: que invirtió millones en negocios fantasmas de supuestos amigos, que fue estafada por hombres que solo la buscaban por interés, y que su obsesión por las cirugías estéticas consumió gran parte de su fortuna. Se dice que en un solo año pudo gastar lo equivalente a lo que hoy costaría un departamento de lujo en la Ciudad de México, solo para modificar su cuerpo. Pero lo más oscuro de su historia no son las pérdidas económicas, sino los amores tormentosos que marcaron su vida. Lin confesó en entrevistas que llegó a sufrir violencia, manipulación y traiciones. Se habló de un empresario millonario que la dejó de la noche a la mañana, quitándole propiedades que supuestamente estaban a su nombre. Otros dicen que llegó a involucrarse con personajes del bajo mundo, hombres peligrosos que la hicieron sentir protegida, pero que la abandonaron apenas cayó en desgracia.
En los 2000, su nombre volvió a sonar, pero no por su talento, sino por las cirugías que desfiguraron su rostro. De la diosa sensual del cine de ficheras, pasó a ser objeto de burlas y memes. Y con ello, su imagen pública se devaluó, junto con las pocas oportunidades laborales que le quedaban. Algunos aseguran que llegó a vender propiedades en Acapulco para sobrevivir y que, en sus peores momentos, dependió de presentaciones pequeñas en bares o cabarets para poder pagar sus gastos. Otros afirman que recibió ayuda de viejos amigos del espectáculo, pero que nunca recuperó el brillo ni la estabilidad económica de sus años dorados. Hoy, Lin May es recordada más como un personaje excéntrico que como la reina que alguna vez fue. Su historia es una muestra brutal de cómo el cine de ficheras devoraba a sus propias estrellas, las llenaba de dinero y lujos por un tiempo, pero tarde o temprano las abandonaba en el olvido y la ruina. La vedette, que en los años 70 hacía temblar a México entero con su sensualidad, terminó enfrentándose al paso implacable del tiempo, a las malas decisiones y a una industria que jamás cuidó de sus estrellas. Lin May tuvo todo, y lo perdió todo. Carmen Salinas siempre fue un caso aparte en el mundo del espectáculo. No tenía el cuerpo de vedette ni la sensualidad explosiva de otras estrellas del cine de ficheras, pero tenía algo mucho más poderoso: carisma. Su forma de hablar, sus ocurrencias y su capacidad para ganarse al público la convirtieron en un rostro imprescindible en la pantalla grande. Durante los años 70 y 80, fue parte de esa oleada de películas que hacían reír y escandalizaban al mismo tiempo. Pero detrás de esa mujer risueña y dicharachera, había una historia de lucha y de pérdidas. A pesar de la fama que alcanzó, Carmen vivió varias bancarrotas. En más de una ocasión lo reconoció. El dinero que ganaba en el cine lo gastaba rápidamente en lujos, fiestas y, sobre todo, en ayudar a una familia extensa que parecía nunca tener fin. Era la típica estrella que lo daba todo, pero que rara vez guardaba algo para sí misma. Uno de los momentos más oscuros de su vida llegó cuando intentó convertirse en productora de teatro. Carmen apostó absolutamente todo a una obra que prometía ser un éxito rotundo, pero terminó siendo un fracaso estrepitoso. Se dijo que perdió millones y que estuvo al borde de quedarse en la calle. Algunos incluso aseguraron que tuvo que empeñar joyas y propiedades para pagar deudas y evitar demandas. A esto se sumaron tragedias personales que la marcaron para siempre, como la muerte de su hijo, un golpe emocional que la hundió en una profunda depresión y la dejó vulnerable ante los rumores. Hubo quienes afirmaron que en esa época llegó a buscar refugio en prácticas esotéricas y en supuestos amigos que terminaron aprovechándose de su dolor. Aunque con el tiempo Carmen logró reinventarse y hasta entró a la política, nunca dejó atrás las sombras de su pasado en el cine de ficheras. Muchos la señalaban como oportunista, como alguien que había escalado gracias a favores y que detrás de su sonrisa escondía deudas y enemigos poderosos. Su imagen pública, tan querida por el pueblo, era odiada en privado por algunos empresarios y productores que la consideraban una mujer conflictiva. Lo más impactante es que, pese a sus éxitos posteriores, Carmen siempre confesó que vivió con miedo de la ruina. Se decía que tenía una lista negra de personas que la habían traicionado y que en más de una ocasión se quedó prácticamente sin un peso, sostenida solo por su capacidad de sobrevivir en un mundo que devoraba a sus estrellas. Carmen Salinas representa la paradoja perfecta del cine de ficheras. Una mujer que brilló en medio de un género mal visto, que se ganó al público con lágrimas y carcajadas, pero que también conoció la ruina, las traiciones y el dolor más desgarrador. Su vida fue un espectáculo dentro y fuera de la pantalla. Princesa Yamal fue un fenómeno que llegó al cine de ficheras como un torbellino. Exótica, atrevida y con un nombre que parecía inventado para el espectáculo, se convirtió en la fantasía de los cabarets y en un rostro inolvidable en la pantalla. Con sus bailes sensuales y su estilo provocador,
Era la estrella que muchos deseaban ver y pocos se atrevían a enfrentar. En los años 70, Yamal parecía tenerlo todo: contratos millonarios, presentaciones exclusivas y una fila interminable de hombres dispuestos a complacerla. Se rumoraba que su lista de romances incluía desde productores famosos hasta políticos de alto rango, pasando por empresarios que la colmaban de joyas, autos de lujo y viajes al extranjero. Durante un tiempo, su vida parecía una telenovela de excesos, pero lo que subió como espuma cayó con la misma velocidad. Princesa Yamal, cegada por la ambición y rodeada de aduladores, comenzó a invertir en supuestos negocios prometedores. Restaurantes, cabarets, tiendas de moda, todos proyectos que, en lugar de generar ganancias, terminaron siendo trampas. Se dice que socios sin escrúpulos la estafaron, firmando documentos a su nombre y dejándola con deudas millonarias. A esto se sumó otro golpe brutal: su estilo de vida. Princesa Yamal vivía como una verdadera reina, gastando en fiestas, ropa exclusiva y propiedades que apenas podía mantener. El dinero que parecía infinito se desvaneció en pocos años. Cuando el cine de ficheras entró en decadencia, ella ya no tenía contratos ni presentaciones, y la fortuna que alguna vez presumió simplemente había desaparecido. Los rumores más oscuros afirman que, en sus últimos años de esplendor, llegó a relacionarse con personajes peligrosos del crimen organizado. Algunos aseguran que aceptaba presentarse en fiestas privadas de capos, donde era tratada como un trofeo, pero que esa cercanía la dejó marcada y con enemigos que le cerraron puertas en el espectáculo. Al caer en desgracia, Princesa Yamal pasó del lujo al abandono. Testigos afirman que hubo una época en que vivía en un pequeño departamento rentado, apenas sostenida por la ayuda de viejos amigos. Otros dicen que terminó prácticamente desaparecida, refugiada en la soledad y negándose a hablar con la prensa. Lo cierto es que su nombre, que alguna vez fue sinónimo de glamour y provocación, terminó rodeado de misterio. La vedette que dominaba los escenarios acabó siendo recordada como un ejemplo de cómo la fama efímera y las malas decisiones pueden llevar a la ruina más absoluta. Princesa Yamal tuvo la belleza, el poder y el dinero, pero también conoció la traición, el engaño y el abandono. Su historia es una de las más trágicas del cine de ficheras, porque muestra cómo una reina puede terminar destronada en un abrir y cerrar de ojos. Olga Briskin no fue solo una vedette, fue un fenómeno. Desde niña mostró un talento impresionante para el violín, instrumento que la acompañó durante toda su carrera y que se convirtió en su sello personal. En los 70 y 80 era la mujer más cotizada de México. Encabezaba espectáculos en los cabarets más exclusivos, llenaba teatros y su nombre brillaba con luces de neón en Las Vegas. Para muchos, era la vedette más completa. Bailaba, cantaba, actuaba y deslumbraba con su virtuosismo musical. El dinero fluía como un río. Se hablaba de contratos millonarios, presentaciones privadas con empresarios y políticos que pagaban fortunas por verla en vivo, e incluso giras internacionales que la convirtieron en una estrella más allá de México. Olga tenía mansiones, autos deportivos, colecciones de joyas y un séquito de asistentes que vivían para complacerla. Pero todo ese imperio se vino abajo de la manera más cruel, por sus excesos. Olga confesó años después que perdió millones en adicciones, especialmente al juego y a sustancias que la mantenían atrapada en un círculo de autodestrucción. En los casinos de Las Vegas podía apostar toda una fortuna en una sola noche, rodeada de amigos que solo aplaudían mientras ella caía en el vacío financiero. El otro gran golpe fue la traición. Productores, empresarios y hasta personas de su círculo íntimo se aprovecharon de su generosidad. Firmaba contratos abusivos, entregaba dinero a supuestos socios que desaparecían de la noche a la mañana y aceptaba préstamos que luego no podía pagar. El dinero que parecía infinito
desapareció en cuestión de años. Cuando la crisis económica la alcanzó, Olga pasó de los escenarios llenos y los reflectores al olvido absoluto. Hubo un tiempo en el que, según algunos testimonios, se presentaba en bares pequeños y hasta en fiestas privadas por una fracción de lo que alguna vez cobró. Para una mujer acostumbrada a ser reina, fue una humillación devastadora. Pero lo más sorprendente fue el giro radical de su vida. En medio de la ruina, Olga dijo haber encontrado la fe. Se refugió en iglesias cristianas, dejó atrás los brillos de la vedette y comenzó a predicar, usando su historia como ejemplo de arrepentimiento y redención. Su imagen cambió por completo, de ícono sexual y figura del cabaret, a mujer que hablaba de Dios y de la necesidad de cambiar. Sin embargo, incluso esa transformación estuvo rodeada de rumores. Algunos aseguraban que la verdadera razón de su acercamiento a la religión era una deuda millonaria que la perseguía, y que refugiarse en las iglesias era su única forma de sobrevivir. Otros decían que, en realidad, seguía batallando con problemas económicos y que nunca logró recuperar la estabilidad. Olga Briskin, la mujer que en los 70 representaba el poder y la sensualidad del cine de ficheras, terminó siendo un ejemplo viviente de cómo la fama puede convertirse en condena. Pasó de vivir en la cima a perderlo absolutamente todo, quedándose únicamente con su violín y con la fe como último refugio. Angelica Chain fue la diosa del cine de ficheras. Con un rostro angelical, un cuerpo que parecía esculpido y una sensualidad natural, se convirtió en la fantasía de toda una generación. Cada película en la que aparecía garantizaba éxito en taquilla. Era la mujer que todos querían ver en la pantalla, y su nombre se volvió sinónimo de glamour y provocación. A diferencia de otras vedettes que llegaron del cabaret, Angélica representaba un ideal diferente: la belleza elegante, casi intocable. Su presencia en el cine no solo levantaba pasiones, también generaba polémicas, porque la prensa la perseguía día y noche para descubrir los secretos de su vida privada. Pero lo más extraño de su historia es cómo, de pronto, desapareció. En el momento en que más brillaba, cuando parecía tenerlo todo para convertirse en una leyenda, Angelica Chain decidió retirarse. No hubo un anuncio formal, no hubo despedida espectacular, simplemente dejó de aparecer en pantallas, en portadas y en entrevistas. Las versiones sobre lo que ocurrió son muchas y todas inquietantes. Algunos dicen que un poderoso empresario la enamoró y le pidió que abandonara el cine para convertirse en su esposa, prometiéndole una vida de lujos a cambio de desaparecer del ojo público. Según esos rumores, ese hombre le compró propiedades y la mantuvo durante años. Hasta que la relación terminó abruptamente y Angélica quedó en una situación económica complicada. Otros aseguran que se hartó del ambiente del cine de ficheras, las presiones, las insinuaciones constantes de productores y el acoso de un público que no la veía como actriz, sino como objeto. La versión más oscura afirma que incluso sufrió amenazas de personajes peligrosos que le exigieron dejar el espectáculo. Lo cierto es que, tras su retiro, Angelica Chain se convirtió en un fantasma. Se dijo que intentó abrir negocios, pero que las malas inversiones la llevaron a perder gran parte de lo que había ganado. También se habló de pleitos familiares por herencias y deudas que la dejaron prácticamente sin nada. La prensa, cada cierto tiempo, intentaba encontrarla. Alguna que otra fotografía borrosa circulaba mostrando a una mujer irreconocible, lejos de la diva que encendía las pantallas. Cada vez que su nombre reaparecía, lo hacía rodeado de misterio. ¿Vivía retirada en una pequeña casa alejada de la ciudad? ¿O había quedado atrapada en la ruina después de haberlo tenido todo? Angelica Chain, la musa del cine de ficheras, terminó siendo un enigma. Su silencio absoluto es lo que más alimenta las leyendas. ¿Se retiró por amor, por miedo o por vergüenza? Lo único cierto es que, de haber seguido, probablemente sería la reina indiscutible del género, pero eligió desaparecer.
y con ello dejó un vacío que nunca nadie logró llenar. Maribel Guardia es hoy reconocida como una de las mujeres más bellas de México, una actriz que se mantuvo vigente con los años y que supo ganarse el cariño del público. Su sonrisa encantadora y su disciplina la convirtieron en un rostro constante en la televisión, el teatro y la música. Pero lo que pocos recuerdan es que Maribel también pasó por el cine de ficheras y que en aquella etapa estuvo a punto de perderlo todo. Cuando llegó a México desde Costa Rica, lo hizo con el sueño de convertirse en una gran actriz. Su belleza no tardó en abrirle puertas, pero esas puertas la llevaron directo al género del cine sexy, donde se convirtió en una presencia recurrente en producciones cargadas de erotismo. Maribel, aunque brillaba en pantalla, confesó en entrevistas que no estaba cómoda con muchas de esas películas, pero aceptaba los papeles porque necesitaba sobrevivir en un medio despiadado. La fama le llegó rápido, pero también los problemas. En esa época, Maribel se rodeó de personajes peligrosos, productores que le prometían contratos millonarios y que terminaban estafándola, empresarios que la usaban como trofeo y la dejaban a la deriva, e incluso parejas que la hundieron en deudas y peleas legales. Se llegó a decir que uno de sus romances casi la arrastró a la bancarrota total, pues ella habría firmado documentos financieros sin leerlos, confiando ciegamente en un hombre que terminó desapareciendo con su dinero. Hubo un momento en que todo lo que había ganado parecía desmoronarse. Maribel vivía entre pleitos judiciales, deudas y una industria que la encasillaba en el mismo tipo de papeles. Incluso se especuló que estuvo a punto de abandonar México para regresar a Costa Rica, derrotada y sin un peso, convencida de que su carrera había terminado. Pero Maribel supo sobrevivir. Con el paso de los años, logró reinventarse. Dejó el cine de ficheras y encontró un nuevo camino en la televisión, en telenovelas y programas de comedia, donde su talento y su carisma la hicieron renacer. Sin embargo, nunca olvidó aquella etapa en la que lo tuvo todo al borde de perderlo. Hoy la vemos como una mujer fuerte, con una imagen impecable y con una carrera estable, pero detrás de esa sonrisa hay capítulos oscuros que la marcaron para siempre. Maribel Guardia es la prueba de que incluso las estrellas más brillantes del espectáculo estuvieron alguna vez a punto de caer en la ruina. Alfonso Zayas fue el maestro de la comedia pícara mexicana. Sus películas eran garantía de risas y su nombre era sinónimo de humor irreverente y desvergonzado. Durante los años dorados del cine de ficheras, Zayas llenaba salas, generaba taquilla y se convirtió en uno de los actores más queridos del público. Pero detrás de la risa fácil se escondía una historia mucho más complicada. A lo largo de su carrera, Alfonso se rodeó de excesos, fiestas interminables, romances con mujeres de todos los círculos sociales y una vida social que parecía inagotable. Sin embargo, el dinero que ganaba no siempre estaba bien administrado. Algunos aseguran que perdió grandes sumas en inversiones fallidas y que su estilo de vida extravagante lo llevó a endeudarse en varias ocasiones. Con el paso de los años, la industria cambió. Las películas de ficheras fueron perdiendo fuerza, los contratos desaparecieron y los productores que una vez lo habían buscado ya no lo llamaban. Alfonso, acostumbrado a los escenarios llenos, se encontró repentinamente con pocas oportunidades y la necesidad de sobrevivir de lo que quedaba de sus ingresos. Su salud también jugó un papel crucial. Problemas cardíacos y de movilidad lo limitaron en sus últimos años, obligándolo a depender de tratamientos costosos y cuidados que no siempre pudo costear con facilidad. Se dice que, en varias ocasiones, tuvo que recurrir a la ayuda de amigos del medio para cubrir gastos médicos, mientras seguía lidiando con deudas acumuladas de tiempos pasados. La paradoja de Alfonso Zayas es dolorosa. El hombre que hizo reír a millones terminó enfrentando la cruda realidad de la vejez, con recursos limitados y un público que ya lo recordaba más en las pantallas que en la vida real. Algunos rumores incluso aseguran que durante sus últimos años
llegó a vender recuerdos personales y pertenencias valiosas para poder cubrir gastos esenciales, demostrando que la fama y la fortuna son más frágiles de lo que parecen. Alfonso Zayas pasó de ser el rey de la picardía a un hombre que luchaba por mantener su dignidad en un mundo que lo había olvidado. Su historia es un recordatorio de que, incluso los más grandes del cine de ficheras, podían terminar con nada más que recuerdos y anécdotas en las que el público se divierte, mientras la realidad golpea detrás de cámaras. Rafael Inclán es uno de esos actores que se ganaron al público con cada gesto, cada chiste y cada personaje inolvidable del cine de ficheras. Su talento era innegable, podía hacer reír, conmover y generar simpatía instantánea. Sin embargo, detrás de esa figura entrañable y risueña, se escondía una vida llena de dificultades que pocos conocen. Durante los años dorados, Rafael parecía tenerlo todo: contratos lucrativos, un lugar privilegiado en la industria y una carrera en ascenso constante. Pero como ocurre con muchos del cine de ficheras, el dinero fácil y la fama eran un arma de doble filo. Algunos productores se aprovechaban de su buena fe, firmando acuerdos abusivos y dejándolo sin beneficios reales por su trabajo. Con el tiempo, Rafael enfrentó pleitos legales que amenazaron con desmoronar su fortuna. Se dice que antiguos socios, con contratos dudosos y documentos ocultos, lograron quedarse con parte de sus ingresos, dejándolo en una situación económica precaria. Según rumores cercanos, hubo momentos en los que tuvo que recurrir a préstamos de amigos y familiares para cubrir gastos básicos, algo impensable para alguien de su estatura en la industria. A esto se sumaron problemas personales y la presión constante de un medio que idolatraba y criticaba a la vez. Inclán sufrió traiciones de quienes consideraba aliados, actores y productores que lo veían más como competencia que como amigo. La misma industria que lo había elevado a la fama lo dejó luchar solo cuando las películas de ficheras empezaron a desaparecer. Incluso se cuenta que Rafael llegó a vender propiedades y recuerdos personales para mantenerse a flote, y que en varias ocasiones estuvo al borde de tener que abandonar los escenarios que tanto amaba. Sin embargo, su resiliencia lo mantuvo en pie, aunque con una sensación constante de vulnerabilidad. La fama no siempre garantiza estabilidad, y los errores de confianza pueden costar más que un simple papel en la pantalla. Rafael Inclán, el actor que hizo reír a generaciones enteras, es un ejemplo claro de cómo el éxito en el cine de ficheras podía ser efímero. Tras los aplausos y las luces brillantes, la realidad golpeaba duro, recordando que incluso los favoritos del público podían terminar enfrentando pérdidas, traiciones y desafíos que ningún guión habría anticipado. Jorge Rivero fue el epítome del galán del cine mexicano, fuerte, apuesto y con una presencia que deslumbraba en cada escena. Durante décadas, fue la figura masculina que acompañaba a las estrellas más sensuales del cine de ficheras, y su nombre aparecía en revistas, carteles y portadas de periódicos. Sin embargo, detrás del físico imponente y la sonrisa encantadora, se escondía una historia de excesos, malas decisiones y ruina económica. En su momento, Rivero parecía tenerlo todo. Las mujeres lo adoraban, los contratos llegaban sin cesar y su carrera parecía intocable. Sin embargo, los rumores aseguran que vivió de forma desmedida. Autos de lujo, fiestas interminables y negocios arriesgados que consumían rápidamente sus ingresos. Se dice que llegó a invertir en bienes raíces y proyectos cinematográficos que terminaron fracasando, dejando a Jorge con deudas importantes y propiedades a medio pagar. La transición del cine de ficheras a otros géneros cinematográficos también fue un golpe duro. Los papeles comenzaron a escasear y los productores que antes lo buscaban ahora preferían apostar por jóvenes actores. Jorge, acostumbrado a la fama y al reconocimiento, se encontró de repente con que el público lo recordaba más por sus películas antiguas que por cualquier proyecto actual. Carmen Salinas siempre fue un caso aparte en el mundo del espectáculo. No tenía el cuerpo de vedette
ni la sensualidad explosiva de otras estrellas del cine de ficheras, pero tenía algo mucho más poderoso: carisma. Su forma de hablar, sus ocurrencias y su capacidad para ganarse al público la convirtieron en un rostro imprescindible en la pantalla grande. Durante los años 70 y 80 fue parte de esa oleada de películas que hacían reír y escandalizaban al mismo tiempo. Pero detrás de esa mujer risueña y dicharachera había una historia de lucha y de pérdidas. A pesar de la fama que alcanzó, Carmen vivió varias bancarrotas. En más de una ocasión lo reconoció. El dinero que ganaba en el cine lo gastaba rápidamente en lujos, fiestas y, sobre todo, en ayudar a una familia extensa que parecía nunca tener fin. Era la típica estrella que lo daba todo, pero que rara vez guardaba algo para sí misma. Uno de los momentos más oscuros de su vida llegó cuando intentó convertirse en productora de teatro. Carmen apostó absolutamente todo a una obra que prometía ser un éxito rotundo, pero terminó